pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. El Señor les bendiga, amados. Gracias por darnos el favor de su presencia, de estar viendo y oyendo lo que es la palabra de Dios, que nos viene a edificar, que nos viene a dar las fuerzas, los ánimos que todos necesitamos en esta vida que está un poquito complicada, difícil, pero Él es nuestro gozo. Aquí estoy en compañía de mis hermanas Berito, Gloria Alvarado y Gloria Maradea. Bueno, ahí las van a ver. Ya están mis muchachitas. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Y vamos esta noche a platicar de lo que representan las manos del Señor. Esas manos tan maravillosas que vinieron a hacer tanto bien a la tierra, que ponía sus manos y sanaba, agarraba a alguien que estaba tirado y Él lo levantaba, y eso es una bendición, que todos nosotros nos demos cuenta, que comprendamos la verdad, la gran realidad de que con el Señor Jesús nosotros nos cambia la vida. Amén. Mire, cuando Él ministró aquí en la tierra, cuando Él anduvo como humano con este cuerpo que tenemos nosotros en la tierra, Él ayudó a tanta gente a sanar, a liberarse, y Él a veces no necesitaba ni tocar, con solo hablar el Señor sanaba. Y es una cosa maravillosa que nosotros debemos sentir y creer y hacer uso de eso, porque aunque Él no lo tengamos en físico, a nosotros sabemos que Él es espíritu y que Él está presente con nosotros y nos ama y hace todo lo que sea necesario. La gente que estuvo en ese tiempo recibió sanidad, recibió bendición, el Señor los atendió, Él nunca dejó a nadie por rechazado, Él brindó toda la ayuda. Sabemos que al Señor Jesús le trajeron enfermos para que Él le pusiera las manos y los sanara, para que tenemos ahí la lectura donde habla de la suegra de Pedro. Él solo llegó, le impuso su mano y la fiebre lo dejó, dice en la Biblia. O sea que era una enfermedad que a la orden del Señor, con solo la voz del Señor o el toque de la mano del Señor, la fiebre la dejó. Y esto es maravilloso. También tenemos otro pasaje donde habla que iban en un entierro y en el ataúd donde llevaban a un muchacho, que era un muchacho joven, el Señor solo tocó y la persona volvió a la vida. Entonces esto debe quedarnos a nosotros como enfocado, que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, creyendo, con fe, el Señor va a escuchar nuestra petición y el Señor, vamos a ver nosotros el milagro del Señor en nuestra vida. También cuando hemos estado, amados, usted no ha estado afligido, desesperado, preocupado, triste por situaciones, cuando uno se siente solo, cuando estamos atribulados por situaciones normales de la vida, falta de trabajo, alguna enfermedad. Nosotros debemos acudir al Señor en todo momento. En todo momento, al Señor no solo lo debemos buscar cuando tenemos problemas gravísimos. En todo momento, el Señor actúa. Y vemos que en ese tiempo Él tocó a los ciegos y los ciegos pudieron ver. También tocó a los sordos y los sordos pudieron oír. Entonces, traslademos nosotros estas cosas literales como sucedieron a como lo que puede suceder en nosotros en nuestra vida. Pero mire, en una de las historias que tenemos en la Biblia, no me van a escuchar solo a mí, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor en Marcos 8, del 22 al 26. Amén. Vamos a leer Marcos 8, del 22 al 26. Y dice el 22:
Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire, esto es maravilloso. Ustedes escucharon la lectura y ustedes lo pueden comprobar leyendo su propia Biblia, ¿verdad? Porque por eso damos los versículos para que ustedes puedan comprobar que lo que estamos diciendo ahí está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces en Marcos 8, 22 al 26, ahí habla de que el Señor llegó a Betsaida, una de las ciudades donde él anduvo recorriendo, y le llevaron un ciego para que lo tocase. ¿Se fija que dice ahí? Para que le tocase. Amén. Entonces dice, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Aquí hay algo que nosotros podemos entender, por qué el Señor lo sacó de la aldea, porque no hizo el milagro ahí. Entonces vemos que sí, las manos del Señor antes y las manos del Señor ahora en nuestro tiempo tienen poder. Si usted lo cree así, si usted desea, usted anhela ese toque de la mano del Señor, se va a hacer realidad. Amados, lo único que el Señor quiere hallar es fe. Al Señor le gusta que le creamos, creámosle, amén, pero no dudemos, porque si hay duda, a el Señor no le agrada. Entonces tenemos nosotros que orar mucho y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que creamos al Señor. En ese tiempo, muchos padres trajeron sus hijos al Señor para que los tocara, para que les pusiera la mano encima. ¿Por qué? Los niños muchachos podían estar enfermos, podían estar afectados con espíritus demoníacos, porque todo eso se daba en ese tiempo y ahora también, amado. Eso no es solo de aquella época. Entonces, sí querían que las manos del Señor, porque sabían que estaba lleno de amor y que Él quería sanar y liberar a las personas, entonces querían que el Señor los tocara. Y así, multitudes de personas enfermas llegaban y querían, y Él se dio el tiempo, amados. Él nunca dijo no. Media vez lo buscaron, Él ahí estaba. Así está ahora también el Señor, queriendo escuchar de nuestros labios nuestra necesidad para que Él pueda bendecirnos con sanidad, con liberación, con solución de los problemas que podemos tener cotidianos. Entonces, el Señor solo quiere hacer el bien en todos nosotros. Allí en Juan 21, 25, dice que el Señor hizo tantas cosas, pero tantas cosas cuando estuvo aquí en la tierra, que si se escribieran, dice, no cabrían los libros en el mundo. Imagínese usted. ¿Cómo podría hacer eso? Es exagerado. Es todo lo que Él hizo a diario, que no está escrito porque no podríamos manejar la Biblia. No podríamos, imagínense cómo sería esa Biblia. Serían varios libros grandes. Varias Biblias. Sí, entonces ahí quedaron anotados, pero los que Él quiso que quedaran para que nosotros pudiéramos entender. Ahora, si cada uno de nosotros conocemos al Señor de cerca, íntimamente, buscándolo, ay, es que es una cosa maravillosa. El Señor acude. Amén. Acude a nosotros en ese auxilio que tanto estamos necesitando de esa mano del Señor. Cuando usted ha estado afligido, cuando hemos perdido a un ser amado, cuando tenemos esas dificultades, cuando de repente no se haya qué hacer, que estoy confundida, estoy confundido, en este momento yo no sé qué decisión tomar, busque al Señor. Amén. Él le va a guiar, Él va a hablar con usted. Ahí dice, ¿y cómo voy a hablar si no lo miro? Él sabe el método que va a usar. Está su palabra escrita, está la palabra predicada, está la
profecía. Hay tantos medios donde el Señor se puede comunicar con nosotros. Cuando estamos anhelantes de una palabra del Señor, de una solución, entonces nosotros podemos clamar desde lo profundo del Señor, poder tener tantas maneras de buscar al Señor, de clamarle, de buscarle. Y entonces Él nos va a enviar su auxilio. Y esa es una realidad, ¿verdad? Porque Amén. nosotros pedimos y pedimos y el Señor nos escucha. Qué bendición cuando la respuesta llega. Amén, definitivamente. Yo creo que en la vida todos hemos tenido dificultades Sí. y todos hemos querido que el Señor nos auxilie. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues clamamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame, necesito de tu mano poderosa, necesito resolver esta situación, cubre a mis hijos, líbrame con tu mano fuerte. De alguna manera nosotros siempre clamamos al Señor. Y algunos necesitan el toque de Jesús en sus mentes. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha venido a ser una gran campo de batalla. El enemigo ha venido y nos ha traído un montón de pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es molestar y sobrecargar nuestra mente con pensamientos terribles, que definitivamente yo creo que vienen del mismito infierno, con esos pensamientos de incredulidad. Pensamientos que Dios de la gloria, uno dice, no tengo a Cristo porque estoy pensando semejante cosa. Qué terrible, ¿verdad? Pensamientos que no nos hace parecernos en nada a Cristo, pensamientos de temor, de baja autoestima. Y miren, hermanos, si nosotros somos honestos, todos hemos tenido ese tipo de ataque. Amén. Todos hemos sido atacados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo está determinado a destruir nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia del Señor. La pastora decía que Él no ignora ninguna petición. Y cuando nosotros estamos en una situación difícil, clamemos al Señor. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. Entonces clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha ignorado una petición y nunca nos va a dar la espalda. Él está allí para respondernos con toda la misericordia que Él tiene a la necesidad que nosotros le digamos. Amén, hermana Vero, ¿verdad? Que es que nosotros sabemos, ¿verdad? Que la misericordia del Señor es hermosa. Y yo creo que nosotros, como hijos del Señor, hemos experimentado cada mañana experimentamos, porque su palabra dice que son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, veamos en Mateo 8, 2 y 3, que nos dice la palabra. En el versículo 2 nos dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Esa es la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros vamos a Él, que cuando nosotros le clamamos, como decía nuestra amada hermana Vero, el Señor nos escucha. Y ella nos decía, el Señor no nos va a rechazar, porque Dios es un Dios de poder. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser esos hijos entendidos en el Señor, que Dios lo va a hacer así como nosotros le pedimos. A veces nosotros queremos las cosas así como que al instante, pero no, el Señor sabe en qué momento debe darnos, ¿verdad? En el Señor Jesús, vea usted que el Señor Jesús alimentó miles de personas, ¿verdad? Él anduvo en el mar, sanó enfermos, liberó endemoniados, sanó a la mujer del flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo. Y también dio sanidad, como decíamos al inicio,
al hombre que estaba ciego. Y eso que nos muestra el poder del Señor, que en el Señor nosotros podemos tener la confianza. Todo aquello que el Señor quiere para nosotros lo vamos a recibir, pero como decían mis amadas hermanas también, es creyéndole sin dudar. Amén. Que así el Señor va a hacer en nosotros, ¿verdad? Y para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, esa obra sanadora, que tenemos que hacer? Como decía la hermana Ver, clamarle al Señor, clamarle, no hay de otra forma, ¿verdad? Esas emociones, todo eso que nosotros necesitamos y anhelamos, ese toque del Señor. ¿Cuántas veces pueden ser? 2, 3, 5, 10. Ahí es donde el Señor va a obrar en nosotros, que nosotros no dejemos de clamar, que estemos de continuo con Él. La mano del Señor tiene poder, porque Él es soberano. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, anhelar esa bendita presencia del Señor, porque todos somos necesitados, ¿verdad? Y es que necesitamos, miren, nuestras áreas, necesitamos de que el Señor nos toque en varios aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces andamos, como decía la hermana, afligidos, angustiados. Y el Señor lo conoce. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ir a los pies del Señor. Solo ahí nosotros vamos a encontrar esa solución, porque Dios es la respuesta a esto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacerlo? Debemos hacerlo con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para que venga el Señor y nos ayude, porque Él es nuestro ayudador. Él está siempre, Él es 24/7 en nuestras vidas. Entonces, seamos esos hijos que le creemos, ¿verdad? Usted que hoy nos está escuchando, nosotras que aquí estamos queriendo darle a usted esa palabra que viene del Señor, que usted la pueda recibir y pueda anhelar ese toque, porque yo puedo decirle, yo soy la primera necesitada. Y si usted está necesitado del Señor, venga a los pies de Cristo, vea, y usted, la palabra del Señor nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que nos dice también que confiemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, no quiere decir que no vamos a tener, pero si nosotros vamos a sus pies, Él va a venir con su mano poderosa y nos va a tocar. Y entonces ahí viene la respuesta del Señor, donde nosotros podemos ser libres, donde nosotros podemos ser sanos, porque Él es el único que cambia, que libera, que transforma. Pero para eso, confiar en el Señor y Él lo hará. Y es Amén. que, perdón, hermano, y es que a veces nosotros también creemos que Dios está para resolver aquellos problemas grandototes, que nosotros los vemos grandes, ¿verdad? Pero realmente Dios está para todo tipo de situación que nosotros tengamos, sea pequeña, sea grande. Así es. Y es que es maravilloso saber que tenemos un Padre que con un toque de sus manos puede cambiar Amén. cualquier circunstancia. Amén. Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos como que nadie estuviera con nosotros, pero ahí está el Señor diciéndonos, Amén. no temas, yo te ayudo, y Él está con nosotros. Él es siempre nuestro ayudador y tenemos que tener esa fe y esa confianza que con un toque de su mano nosotros podemos recibir esa sanidad que necesitamos, esa transformación de muerte a vida, porque muchas veces anda la persona físicamente muerta. Dice alguien, hoy me decía, perdón, se siente como muerto, cuando anda vivo, pero se siente muerto, porque espiritualmente se siente derrotado. Y es que eso es lo que el enemigo, como decían nuestras hermanas, el enemigo quiere hacer, quiere lograr, que nosotros nos sintamos derrotados y que de esa manera él pueda venir a destruir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Podemos ver que como hijos de Dios, el toque de su Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. Amén. Nosotros hemos
Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero Amén. día con día tenemos que abrir nuestros corazones. Día con día tenemos que permitirle a Él que trabaje, porque Él es un perfecto caballero. Él hace lo que nosotros también le permitamos, que pueda abrir nuestro corazón para que pueda Él penetrar, sanar, transformar, cambiar lo que necesitamos que sea transformado. Amén. Esas soledades, esas tristezas, esos dolores, esas amarguras o angustias que muchas veces traemos del pasado, permitirle a Él que sea el que las transforme, el que las cambie. Y como decía nuestra hermana pastora, Dios tiene muchas formas de trabajar. Y lo importante es disponerse, y de esa manera, ahí donde vemos cómo el Señor tocando algunas personas, poniendo saliva en sus ojos, pudo hacer cambios. Eso nos demuestra que el Señor tiene diferentes formas de trabajar, porque Amén. todos somos diferentes. Sí. No somos, no es la misma forma de trabajar del Señor con cada uno de nosotros, porque Él es especial. Él sabe y conoce cuál es su necesidad. Él sabe y conoce cuál es su lucha más fuerte, y Él viene a transformar, a cambiar lo que usted y yo necesitamos. Muchas veces podemos tener situaciones parecidas, pero el trato de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es permitirle a Él que pueda hacer lo que sea necesario en nuestro corazón, abriéndonos, disponiéndonos, haciendo de que nuestro corazón esté abierto. Para eso debemos de ser dispuestos, no ser rígidos, no estar fijos de que no, que yo quiero que sea de esta manera. No, el Señor obrará de la forma que sabe que es mejor para nuestras vidas. Así es. Amén. Amén. Es que el Señor no se limita a hacerlo de una sola manera. Él es tan creativo y lo va a seguir haciendo. Nos va a Amén. sorprender. No podemos decir nosotros eso no fue de Dios porque no lo hizo de tal manera. Él sabe cómo lo va a hacer, sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Amén, Porque amén. somos diferentes. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos y creerle al Señor, y Él hará. Amén. ¿Verdad? Nosotros estamos ahí, decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo, sáname, libérame, lo que sea, pero yo estoy aquí dispuesta a recibir tu bendición. Entonces, algunos creen que tiene que el Señor tener el mismo método que se hizo hace 20 años, como pasó en una situación con alguien. No lo va a hacer igual. Era distinto tiempo, era distinta persona, distinto problema, y según como la persona estaba en su interior también, porque el Señor tiene que ver hasta la fe que la persona tiene. Y esto, si nosotros ponemos problemas, amados, de repente el Señor no va a actuar, porque para hacer un milagro, para que haga una transformación, para que quite, para que traiga, para lo que nosotros estamos necesitando, que se abra una puerta, que se cierre otra, que se quite una persona que no es deseada, bueno, tantas cosas que necesitamos, el Señor lo va a hacer de la manera como Él quiere. Nos ha sorprendido durante toda nuestra vida, desde que lo conocemos, y que hemos tenido peticiones para que Él nos ayudara, a cambiar las cosas. Él lo ha hecho de la manera como Él ha creído, en el tiempo de Él, Amén. en su forma. Es que nosotros no podemos decirle al Señor cómo queremos que lo haga, si Él es el soberano, ¿verdad? Entonces no podemos imponer, debemos someternos más bien a lo que el Señor nos dice. Y acude a cada uno de nosotros en alguna necesidad que tengamos. Porque incluso las 4 que estamos aquí ahorita compartiendo, ninguna de nosotros tenemos la misma necesidad, o si hay algo parecido, no es con la misma intensidad o con el mismo interés, o hacia dónde se puede inclinar. Somos diferentes. Hay diferentes situaciones. Entonces vemos que aquí en 1 Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces vemos que
que debemos dejarnos llevar por lo que el Señor hace, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, va poco a poco. Él sabe cómo va a ir cambiando las situaciones para que sean permanentes, no de un lado a otro, de un momentito a otro. Él sabe qué es lo que va a hacer. Y en esta ocasión a la que nos estamos refiriendo, que hablamos del ciego de Bethsaida, el Señor aplicó el método que Él quiso. Primero lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea. ¿Por qué no lo hizo ahí en el momento? Podrán decir, bueno, ¿y por qué si Él es tan poderoso? ¿Y por qué si Él? Porque recordemos, al ciego no fue por fe, no fue Él el que lo buscó, lo llevaron. O sea, pero aún así el Señor lo recibió, el Señor aceptó, Él quiso hacer el milagro, pero Él sabía cómo iba a hacer. Allí, si usted lee la historia, se va a dar cuenta de lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, Él tomó la mano del ciego. Eso fue lo primero que Él hizo. Entonces, y lo llevó fuera de la aldea. ¿Por qué el Señor haría eso? Es algo que nos puede llamar la atención, pero en la misma palabra lo explica. Amén. Es hermoso, es maravilloso que el Señor nos tome de la mano, ¿verdad? Él estaba interesado en el ciego. Él en ningún momento dijo, no lo voy a sanar porque él no tomó la iniciativa. No me buscó a mí primero, ¿verdad? Sino que lo trajeron otro. No, él tomó al ciego de la mano. Y qué bello eso, que el Señor nos pueda tomar de su mano, con la mano de nosotros, y que sepamos que vamos bien con Él. Aparentemente este hombre tenía poca fe, tenía una fe débil. Bueno, si de hecho ni siquiera él tomó la iniciativa para buscar al Señor para ser sanado, sino que fueron otras personas que lo llevaron. Y entonces el Señor, como lo tomó de la mano y salieron y caminaron fuera de la ciudad, en el trayecto se inició un diálogo. Empezaron a platicar el Señor Jesús y el ciego, ¿verdad? Y en ese trayecto el ciego fue conociendo al Señor Jesús. Entonces ya la sanidad se volvió algo personal. ¿Por qué? Porque el ciego ya estaba conociendo al Señor. Hubo una comunicación, hubo una comunión entre el ciego y el Señor. Y cuando el ciego gradualmente empezó a recuperar la vista, la fe de este ciego se fortaleció. ¿Por qué? Porque le creyó, se dio cuenta de que el Señor estaba haciendo algo en sus ojos. Y con esa fe él se dejó guiar por el Señor. Ahora, con el siguiente toque, que según lo que dice el relato ahí, ¿verdad? El Señor completó la obra que ya había iniciado. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén. Pero mire que a mí lo que me llama la atención es lo que el Señor le dice al final. El Señor le dice, no vuelvas a la aldea. No vuelvas. ¿Por qué? Porque seguramente el ciego al regresar a la aldea iba a ser víctima de críticas, de murmuraciones. La fe de este ciego podía volver a decaer. Tantas cosas que uno puede pensar. Entonces, el Señor, si nos ha sacado de un lugar, si nos ha hecho un milagro, nosotros tenemos que permanecer en el lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? El Señor le dijo a este ciego, no vuelvas al lugar de donde te saqué. No vuelvas. No vuelvas al lugar donde te contaminas. No vuelvas. No vuelvas a la carne. Anda en el espíritu, ¿verdad? Mira con ojos espirituales. Dale la espalda al pecado. Ese pecado que cometiste, eso que hiciste, te dejó ciego.
no ciego tal vez físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta las instrucciones del Señor al momento de recibir un milagro. Amén, amén, hermana Vero. Y cuando ella hablaba, ¿verdad? Así del pecado. Y nosotros sabemos que el pecado nos aparta del Señor, nos quita el gozo, nos puede traer hasta enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo leía el versículo Salmo 25, 16 en la TLA, donde David le decía al Señor, ¿verdad? Le decía, mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido, más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza, toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Y le decía, y perdona todos mis pecados, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ir al Señor y decirle al Señor, ¿verdad? Que nosotros estamos necesitados, porque nosotros todos los días somos necesitados del Señor. Todos los días necesitamos que el Señor sane muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, veamos cuántos toques necesita usted. Porque yo le puedo decir que yo necesito muchos toques cada día del Señor. Infinidad de ellos, cada día, ¿verdad? ¿Cuántos más cree usted que necesita? Porque yo le digo al Señor, Señor, yo necesito todos esos toques tuyos cada mañana, cada día levantarme en donde yo me mueva, Señor Jesús. Ahí necesito esa mano poderosa tuya, Señor, ¿verdad? Porque veamos que cuando el Señor hace esto, la hermana Vero nos hablaba, ¿verdad? De que el Señor a veces nos aparta de lugares, ¿verdad? Y de situaciones porque Él conoce cómo nosotros podemos actuar, ¿verdad? De repente no sea el actuar correcto que nosotros tengamos, y más nosotros como cristianos delante del Señor. Entonces el Señor siempre va a estar ahí con nosotros y nos va a apartar de esos lugares, de esas compañías. De repente nosotros querramos decir, no, si es que cuando yo estuve en el mundo a mí me gustaba eso, ¿y qué me puede pasar? Yo quiero volver ahí, es que me voy a sentir aburrida si no, me voy a sentir mal si no estoy ahí con mis amigos, con esas amistades. Pero el Señor sabe de dónde nos ha apartado y de dónde nos ha sacado, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros entendamos la palabra del Señor, que cuando Él nos dice, cuando Él nos habla, porque qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? Cuando, no sé si a usted le ha pasado, a veces el Señor nos levanta y nos levanta a decir tal vez estamos durmiendo, ¿verdad? Y estamos como queriendo decir, ay, que no puedo conciliar el sueño, pero de repente el Señor ahí le quiere hablar. De repente lo que usted le ha estado pidiendo al Señor, el Señor ahí quiere darle esa respuesta. Entonces nosotros debemos ser esas personas entendidas en el Señor, que cuando nosotros vamos a Él no nos va a dejar, como nos decía la hermana, ¿verdad? No nos va a dejar solos. Entonces, seamos esos hijos que anhelamos, ¿verdad? Agradar al Señor. Con nuestro actuar, con nuestro caminar, queremos anhelar ese toque de nuestro Padre. Muchas veces estamos en lugares equivocados, con compañías equivocadas y a veces con personas que no nos convienen, y de repente el Señor no actúa sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros quizás pensamos en nuestra humanidad que si estamos haciendo algo incorrecto, el Señor no se da cuenta. Claro, el Señor se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor todo lo sabe. Amén. Todo lo conoce. De Él no nos podemos esconder, ¿verdad? Entonces, si Él nos ha llamado a que no estemos en esos lugares, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Como le decía el Señor, como le dijo el Señor al ciego, no vuelvas a ese lugar. Porque le decía el Señor, ¿verdad? La palabra es bien clara, el Señor nos aparta. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos apartarnos de donde el Señor no nos va a bendecir,
No nos va a bendecir el Señor en esos lugares que nosotros queremos, ¿verdad? Porque no es hacer la voluntad nuestra, es hacer la voluntad del Padre. Amén. Habitualmente nosotros estamos rodeados de personas, ¿verdad?, que no son adecuadas, con amigos, conocidos, compañeros. Y de repente nos perturbamos, nos creemos que es correcto, que es normal lo que estamos haciendo, pero no es así. Entonces, para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas, nosotros debemos cada día anhelar ese toque del Padre. Así ¿Verdad, es. hermana? Y porque muchas veces nos cuesta hacer caso, obedecerle al Señor cuando hay un mandato del Padre para que seamos obedientes. Es que, hermana, por naturaleza somos rebeldes. Somos rebeldes por Y naturaleza. la obediencia al Señor es algo con lo que luchamos muchísimo todos. Por eso, aunque el Señor nos dé una orden, nosotros hacemos lo que queremos. Pero tenemos que tener la certeza y la seguridad que Dios sabe lo que no es bueno para Amén, nosotros. claro que sí. Y es por eso cuando le dijo al mismo ciego, no vuelvas a la aldea, porque le estaba dando un mandato, tenía que obedecer. El Amén. ciego tenía que obedecer, pero no es únicamente el hecho de decir, no, voy a hacerlo solo en mi carne, solo por obedecerlo. Tiene que haber también una disposición del corazón. Sí. Porque cuando el Señor nos dice que nos apartemos de aquellas amistades, como nos decía nuestra hermana Gloria, estamos en lugares equivocados, con las personas equivocadas, que no edifican nuestra vida, es ahí donde el Señor demanda esa obediencia de nosotros. Y que podamos en algún momento saber que los planes de Dios no son que estemos ahí, porque eso va a traer muerte, eso va a traer separación de nuestra vida espiritual para con Dios. Y que podamos estar seguros que si papá nos tiene de su mano, vamos a ir firmes hacia la meta, Amén. sabiendo de que Él no permitirá que resbalemos, no permitirá que caigamos, porque Él nos tiene tomados de su mano. Podemos ver en la misma palabra de Dios cómo Él tomó de la mano a hombres y siempre lo hizo con un propósito. Amén. Y así como cumplió en aquel momento, lo cumplirá en este tiempo, porque Él está en este tiempo también para cada uno de nosotros. Si buscamos en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31, nos dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos cómo Jesús le extendió la mano. Amén. Y esa misma mano es la que está extendida a cada uno de nosotros para Amén. Que podamos permitirle a Él que nos tome, no nosotros de tomarnos de Él, porque si no, facilito nos soltamos. Facilito nos soltamos. Así que siempre permitámosle al Padre que sea Él el que nos sostenga con su mano poderosa. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Que en ese tiempo, en ese momento que Pedro se estaba hundiendo, bueno, era el Señor que venía y le pidió que lo mandara a que fuera donde él. Amén. Imaginen qué emoción, caminando sobre las aguas. Pero el problema fue que Pedro quitó la mirada del Señor y vio las olas que estaban allí violentas, entonces se hundió. Que se lo tragaban, pastora. Pedro, el gran, el valiente, el bravucón de Pedro. Ay, perdón, Pedro. Pero era el discípulo más valiente que tenía el Señor. Imagínense cuando él predicaba que se convirtieron 3,000, otros 5,000, a nosotros a qué hora, cuándo, ¿verdad? Pero vemos que en un momento él necesitó la mano del Señor, Amén. Ser auxiliado, y el Señor lo sacó de las aguas porque se estaba hundiendo, ¿verdad? Entonces, y es normal, creo yo, aunque era un gran pescador experimentado,
pero ver el mar de esa manera, sí ha de haber sentido el temor que se refleja en la Escritura. Entonces, lo mismo es cuando nosotros estamos con diferentes problemas. Vemos, a veces uno dice, es que me estoy ahogando, aunque sea en un vaso de agua, pero me estoy ahogando. O sea, que estamos llegando a un límite, a una situación. Imagínense ahogarse, es que cuando ya el agua va arriba de la nariz, usted ya no puede respirar. Entonces se siente que esa situación es tan dura, tan difícil, tan complicada, que humanamente no podemos librarla. Pero en ese momento es cuando nosotros debemos recurrir al Señor. Y ahí está su mano de poder, su mano misericordiosa, ayudándonos a salir. Primero nos fortalece. Tal vez no vamos a ver que las cosas se resuelvan de inmediato a nuestro alrededor, pero las fuerzas, las nuevas fuerzas que le dé el Señor, esa es la que la mantiene a uno firme y adelante y en pie para seguir caminando. Entonces nosotros debemos buscar esa mano del Señor, debemos buscar el rostro del Señor. Sabemos que en Él tenemos respuesta. Mire que en este versículo que le voy a leer, dice en Isaías 59:1, dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, la mano del Señor siempre está presta, siempre está lista, la mano extendida para tomarnos a nosotros de donde quiera que hayamos caído, ya sea en lo emocional, en enfermedad, en la economía. El Señor nos va a levantar. Entonces Él está escuchando. Miren, dice, no se ha agravado su oído para oír. O sea, el Señor tiene sus oídos siempre dispuestos para escuchar nuestras peticiones, amén, nuestro clamor, todo aquello que nosotros necesitamos decirle al Señor. Pero tenemos que hablar, tenemos que exponerle al Señor qué es lo que necesitamos. Y Él, con su poderosa mano, Él nos va a levantar. Amén. Él nos va a abrir esas circunstancias que se nos habían cerrado, que no podíamos nosotros salir de ahí, que nos encontramos en una encerrona, que no podíamos. El Señor está ahí para resolvernos los problemas. Amén. Imagínense que cuando fue a visitar a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. Y dice que el Señor la levantó. Vamos a leer en Marcos 1, 30 y 31. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles a los que estaban ahí. Póngale que les voy a dar pan con un cafecito. Venían cansados, venían caminando. Entonces uno tiene que ser atento. Imagínense cómo no prestarle atención al Señor, cómo no darle la gracia. Tenemos que tener un corazón agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. Pero debemos reconocer cuando el Señor ha hecho la obra. Debemos ser gente que reconoce y que agradece, que si no hubiera sido por el Señor, no hubiéramos salido de X dificultad. Entonces tenemos que ser esa persona con un corazón dadivoso para con otras personas, pero también con el Señor. Tenemos que reconocer la ayuda que nos da. Entonces la suegra de Pedro no se podía levantar, enferma. Sin embargo, solo llegó el Señor, la tomó de la mano y la fiebre se fue. ¡Qué emoción, amados! ¡Qué emoción! La fiebre inmediatamente la dejó, porque a la orden del Señor todo se realiza. Todo. El Señor tiene poder con solo la voz, con solo tocar nuestra mano. Entonces, la mano del Señor es para levantarnos, para sostenernos, para ayudarnos, no para hundirnos. No. Jamás el Señor va a hacer algo para perjudicarnos, sino que el poder de Dios se va a ver para nuestra ayuda. Entonces, no importa, amados, a dónde hayamos llegado, dónde hayamos caído, qué situación en la que nos ha llegado, económico, de enfermedad, dificultad, pleitos, divisiones en el hogar, pleitos entre esposos, que el hijo se le fue enojado, que no sabe dónde está. Todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor
Y la verdad, el Señor nos va a venir a auxiliar. Y Amén. esa es una gran bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Que Amén. acudimos a Él y Él ahí está. Definitivamente, pastora. Cuando el Señor nos extiende su mano, es solo para bendecirnos. Amén. Amén. Solo para bendecirnos, nunca para hundirnos, nunca para que nos vaya mal. Fíjese que volvemos a lo que leímos al principio en Marcos 8:23. Dice que el Señor sacó fuera de la aldea al ciego. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, pues que el Señor en algún momento, cuando nosotros le pedimos auxilio, nos tiene que sacar de algún lugar, ¿verdad? De algo nos tiene que sacar. Por eso le pedimos ayuda, ¿verdad? Entonces, de una actitud, de una situación de compañía, Gloria hablaba de amistades, compañías que no nos hacen bien. O nos saca para que podamos tener ese tiempo de intimidad con Él, que Amén, podamos estar cerca amén, de Él, ¿verdad? amén, sí. Porque muchas veces el afán nos consume y hace que nos separemos y nos olvidemos Y nos del olvidemos Señor. del Señor. Amén. Y no, perdón. Y también es como cuando nosotros venimos por primera vez a los pies de Cristo, cuando conocemos la iglesia, ¿verdad? Cuando no lo conocíamos anteriormente y cuando lo conocemos y después nosotros decimos, lo que era yo antes, de Antes, dónde sí. me ¿De sacó dónde me el sacó? Señor Amén. y dónde estoy ahora. Qué Gloria a hermoso, Dios, ¿verdad? sí. Es como dice la palabra, que nos sacó del pozo de la desesperación, Amén. del lodo Amén. cenagoso. De allí nos Amén. sacó y hermoso, dice, y puso nuestros pies sobre la peña. Y Amén. la peña es Cristo. Amén. Y ahí estamos seguros. Y mire, cuando nos saca de todo eso, no es porque el Señor no pueda hacer el milagro estando la persona en esa situación, sino como decía la hermana Gloria, Él necesita tener ese tiempo de intimidad con nosotros, Amén. de que estemos a solas con Él. ¿Para qué? Para que nosotros valoremos lo que el Señor nos está dando, Amén. ¿verdad? Amén. Que sepamos, que entendamos lo que el Señor nos está dando y para que permanezcamos con firmeza con Él, ¿verdad? Fíjese que hablando de la comunión, de la intimidad con el Señor, en el Salmo 25:14, lo vamos a leer, dice, la comunión íntima de Jehová es, mire, escuche, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen, no un temor de miedo, ¿verdad? No, sino que de reverencia, de reconocer su grandeza y su poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere tener esa intimidad y Él nos va a sacar a lugares donde estemos a solas con Él. Él nos va a hablar ahí a nuestro corazón y vamos a experimentar su poder. Y sin duda, definitivamente, esos momentos de intimidad con el Señor nos van a hacer a reconocer el poder, el valor que Dios tiene y nos va a ayudar a conocer más a Dios. Jesús sacó al ciego de la aldea, de Betsaida, ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto esta noche, ¿cómo se llama su aldea? ¿De dónde el Señor nos quiere sacar a nosotros? Amén. ¿Cómo se llama su aldea? Nos saca de la aldea de la soledad, del prejuicio, del abandono, del conformismo, de la incredulidad, de la frialdad, de la enfermedad, de la opresión, de la soledad. Yo no sé de dónde el Señor lo quiere sacar a usted, pero definitivamente Él está dispuesto a hacerlo. Y como decíamos anteriormente, cuando el Señor nos saca es para bendecirnos y nosotros podemos ver esto en el caso de Abraham, por ejemplo. A Abraham el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y lo sacó de Ur de los Caldeos. Y usted conoce en quién se convirtió a Abraham, ¿verdad? Entonces, Él
El Señor Jesús nos quiere sacar a nosotros de ese ambiente de pecado en el que de repente estamos, de vicios, de enfermedades, de contaminación. Y de repente, Gloria decía eso, de repente nosotros creemos que es que estamos casi entrando a eso. No, es que ya estamos. Y como el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe que nosotros estamos en ese lugar equivocado, con gente equivocada, y no quiere que descendamos más, sino que salgamos, no quiere que nos hundamos. Entonces, por eso Él nos saca de esos lugares, de esas circunstancias, porque ese no es nuestro lugar. Tenemos que entender eso, que no es nuestro lugar. Nuestro lugar es cerca, al lado, junto a Jesús. Amén. Así es, ¿verdad, hermana? Otro ejemplo bien claro que nosotros tenemos es el ejemplo de Mefiboset. Y yo creo que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Amén. De él. Y que pues David, figura de Cristo. Y él lo manda a traer del lugar donde él vivía. ¿Y dónde era ese lugar donde él vivía? En Lodebar, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué significa Lodebar? Estéril. ¿Verdad? Que es estéril, sin pasto, ¿verdad? Y lo lleva, mire qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos haber vivido ese tiempo. Lo lleva a su casa, lo invita a comer y que vaya a vivir a su casa para siempre. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Que Él nos quiere sacar ¿de qué? De ese lugar de pobreza, ¿verdad? Que sea de esa pobreza espiritual, que nosotros seamos, ¿verdad? Esos hijos que pensamos que vamos a vivir en Él una vida en abundancia, una vida aquí en la tierra en abundancia y allá en los cielos, pues estamos haciendo ese trabajo aquí, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, aquí en la tierra, ¿verdad? Para poder vivir una vida, ¿verdad? Eterna ya junto a nuestro Señor. El Señor cada vez nos hace sentir hijos cuando nosotros vamos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. El amor del Señor es incondicional. El Señor siempre va a estar ahí, como decía la hermana, que es más fácil que nosotros nos soltemos de su mano que Él nos suelte, ¿verdad? Porque Él siempre va a estar ahí. El Señor es un perfecto caballero que si nosotros nos apartamos, si nosotros no queremos nada con Él, entonces Él se aparta, ¿verdad? Entonces, que el Señor tiene esas formas únicas de saber cómo Él trabaja en cada uno de nosotros, porque nosotros somos diferentes. Y como decía nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Ella nos decía, la situación que yo puedo tener no es la situación que tiene mi hermana, pero el Señor sabe cómo va a actuar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como decía el versículo anterior, que a los que le temen y nos levanta, dice. Entonces, seamos nosotros esos hijos, esas personas, usted que nos escucha en este momento, que deseamos que el Señor nos levante cada día con su mano de poder, que seamos esos hijos que queremos que el Señor esté con nosotros cada día. Así es. Pero independientemente de las circunstancias que tengamos, tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Tenemos amén. un Dios que Él hace proezas en favor nuestro, de nuestras familias, las necesidades que podamos estar viviendo en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestro trabajo. Ahí está Él para ayudarnos, para sostenernos. E independientemente de los toques que necesitemos, Él es suficiente para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es disponernos y permitirle a Él que trabaje. Y así como vimos que el ciego de Betsaida pudo recibir y recobrar la vista con un segundo toque, muchas veces necesitamos ver o sentir esos toques del Señor, los cuales vienen con propósito, nunca Amén. vienen sin esa bendición sobrenatural del Padre. Así que debemos de tener esa perfecta convicción de que Él hará
y obrará para nosotros y para nuestras familias. Sí, fíjense que la Biblia nos dice de que el ciego, algo inusual, el Señor le puso otra vez la mano, porque con el primer toque no miró bien. Y entonces le puso las manos, y usted lo va a leer ahí en Marcos 8:25, y entonces él se le restableció su vista, ¿verdad? Ya quedó viendo bien. Entonces, ¿cómo se llama? El otro toque del Señor nos hará una persona completamente diferente, ¿verdad? Veremos cosas que otros no pueden ver. O sea, no es que no vayan a ver ellos, pero con el milagro, con la sanidad, con lo que haya hecho el Señor en nuestros ojos, entonces vamos a ver cosas diferentes. Y hay cosas que suceden, amados, que no necesitamos a veces ni irnos de una iglesia para comenzar a tener cambios en nosotros para con el Señor. Nos volvemos fríos, nos volvemos indiferentes, a veces como perezosos, ¿verdad? No queremos leer la Biblia. Ay, no, yo no quiero ir a la iglesia por X, Y razón. Y bueno, nos ponemos así dándonos nosotros las excusas, ¿verdad? Pero algo importante que yo quiero resaltar en esto es que muchas veces los milagros no son inmediatos. A veces, ¿por qué? Nosotros necesitamos afirmar nuestra fe. Nosotros, como personas, necesitamos saber lo que el Señor va a hacer, de dónde nos va a sacar, para poder agradecerle y para poder tener aquella convicción y llevarle a otros la palabra del Señor. Entonces, el Señor tocaba para bendecirlos, ¿verdad? Y así vemos que las situaciones para nosotros debemos tener muchos cambios, Amén. Pastora y hermanas, estamos casi a punto de terminar el programa y yo no quería perder la oportunidad de decir algo, que cuando nosotros recibimos la luz del Espíritu Santo, se puede ver con más claridad. Amén. Se puede ver mejor que antes. Amén. Y si permitimos que el Espíritu Santo esté en nuestro interior, ¿verdad? Y nuestro interior casi siempre va a estar confuso, confundido, todo distorsionado, pero cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, Él nos enseña cuáles son esas cosas que necesitan ser sanadas en nosotros, y entonces nuestra oración es más específica, porque entonces yo ya sé por qué y qué es lo que yo le voy a pedir al Señor que me cambie. Amén. Fíjese que nosotros debemos pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, además de los ojos, ¿verdad? Para poder ver bien y para poder ver claramente. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo más esperará usted por ese toque de las manos de Jesús? Amén. ¿Cuánto tiempo? Miren, nosotros somos sumamente necesitados permanentemente, ¿verdad? Pero también le queremos que le llegue a usted esa necesidad de que pida que las manos del Señor Amén. toquen su vida, Amén. toquen sus circunstancias, su situación, toquen su cuerpo para una sanidad. Entonces, seremos nosotros conscientes de lo que necesitamos. Será nuestro orgullo el que nos impide que Dios llegue a tocar nuestra vida. Miren, la vida espiritual, todos necesitamos más de un toque, amados. ¿Cuántas veces hemos pedido, rogando, clamando, implorándole al Señor? Entonces, Él no se cansa de cambiarnos la vida, de bendecirnos y sanarnos. Por eso, esta noche, le presentamos al Señor que Él ha escuchado esta palabra. Amén. Y que haya sentido usted que le ha hablado a su corazón, a su vida. Le pedimos, amados, que en este momento, ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojos. Y reciba esta palabra venida del cielo, amados, porque no es nuestra, es el Señor
En el nombre de Jesús, le pedimos que usted pueda anhelar, que usted pueda desear, que usted quiera sentir un toque de la mano del Señor, de ese poder que sale de Jesús, de sanidad, de liberación. Rogamos al Padre por su misericordia para que venga a ustedes ahí donde están en sus hogares, con su familia, y sean sanados su corazón, su mente, sus emociones, y con toda libertad lo puedan buscar, que lo amen y lo glorifiquen en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecimos sus vidas, amados, y le damos gracias porque nos Amén. permitieron Amén. estar en sus hogares trayendo este mensaje tan hermoso, tan bueno, que el Señor nos da para Amén. que podamos vivir mejor nuestra vida. Bendiciones, amados. Amén. Bendiciones, gracias, bendiciones. Gracias. Buscar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga